Reciban la salud de parte de nuestro Señor Jesucristo y las bendiciones de nuestro Rey. Y el amado Dios Todopoderoso los bendiga allí donde usted se encuentra. Esta es tu pastora y tu amiga Vera Mora, que te da las gracias porque hoy hemos estado compartiendo varios estudios sobre la persona divina del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? La necesidad del bautismo del Espíritu Santo. Amén, como dice la Escritura, cuando Jesucristo los envió a reunirse en el aposento alto, para que recibieran poder, y les dijo: van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos hasta el fin del mundo, en todas partes. Podemos irnos al fin del mundo, pero si tenemos el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia, como dice Hechos 2:4, que fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en nuevas lenguas conforme el Espíritu les daba que hablase. Así que es el Espíritu Santo el que nos da la nueva lengua. No somos nosotros las que las inventamos. No somos nosotros las que hablamos esos idiomas extraños. Es el Espíritu Santo de eso dentro de nosotros. Es el que habla. Y yo quiero que vayamos a 1 Corintios 14:2, porque quiero que el Espíritu Santo le revele este pasaje bíblico y que les entre la luz y podamos entender cuál es lo importante, cuál es la necesidad. Tenemos un 9:11 con el Espíritu Santo. Es indispensable recibir el bautismo del Espíritu Santo, porque estos tiempos que vienen, los que estamos viviendo y los que vamos a vivir, son tiempos muy duros. Necesitamos estar con la comunión del Padre, con la comunión del Hijo, con la comunión del Espíritu Santo. Necesitamos estar hablando, intercediendo, guerreando. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Necesitamos hablar en el lenguaje que se habla en el cielo, porque el lenguaje del Espíritu Santo es el lenguaje del cielo. Y ese fue un regalo que nos dio el Señor Jesucristo cuando nos envió al Espíritu Santo y dijo: nos vamos a comunicar de espíritu a espíritu. Nos vamos a comunicar con el lenguaje que hay en el cielo. Vamos a ser un solo cuerpo, una sola mente, un solo espíritu, un solo lenguaje, el lenguaje del Espíritu Santo. Es sabroso hablar en nuevas lenguas, es sabroso darle libertad a las nuevas lenguas. El Espíritu Santo provoca en nosotros una necesidad de orar en lenguas, es una pasión de hablar en lenguas, es un amor sobrenatural que nace cada vez de que nosotros le damos la libertad al Espíritu Santo, porque Él es el que intercede por nosotros, Él es el que habla por nosotros, Él es el que ora por nosotros. Jesucristo está intercediendo ante Dios Padre, pero el que intercede aquí en la tierra, el que conoce los misterios, el que los revela, es Dios Espíritu Santo. Para eso Él fue enviado, para convencer de pecado, de justicia y de juicio. Aleluya. Y Él es el encargado de hacernos a nosotros orar y gemir, interceder con gemidos indecibles. Y 1 Corintios 14:2 dice así: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Aleluya. Y yo he escuchado muchas personas que me han dicho, la excusa de este versículo es que el que habla en lenguas no habla a los hombres. Entonces yo prefiero decir dos palabras que me entiendan en la iglesia, para que los hombres me entiendan, para que los hombres reciban el evangelio, para que los hombres se arrepientan, y no hablar con Dios, porque en un servicio de la iglesia la gente no entiende las lenguas. Es que usted no le está hablando a la gente, usted está orando cara a cara con Dios cuando usted ora en lenguas. Dice, porque el que habla en lenguas extrañas no habla a los hombres sino a Dios. ¿Me entendió? Eso es una intercesión genuina, una intercesión cara a cara con Dios, donde no se mezcla nada, no se mezclan las emociones, no se mezcla el alma, no se mezclan los sentimientos.
No se mezclan las pasiones. Es una intercesión de espíritu a espíritu, porque Dios es espíritu. Y porque Dios es espíritu, necesitamos intercambiar con el espíritu en su lenguaje. Aunque Dios nos entiende en español, en chino, en japonés, en portugués, en ruso, en árabe, Dios nos entiende todo porque Dios fue el que hizo los idiomas. Pero hay un lenguaje espiritual que es dado por el Espíritu Santo. No lo inventé yo. La Escritura lo dice. Y todo lo que está en la Escritura, dice la palabra, que es un sí, es un amén, tenemos que aceptarlo. ¿Cómo rechazas al Espíritu Santo? ¿Cómo rechazas su bautismo? ¿Cómo rechazas la evidencia de hablar en nuevas lenguas y no crees en la evidencia de hablar en nuevas lenguas cuando Dios lo ha dejado estipulado en la Escritura? Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende. Es más, déjame decirte, ni el diablo entiende lo que tú estás orando. Porque en el lenguaje del Espíritu lo que hablamos son misterios y el diablo se queda con ese signo de interrogación. ¿Qué estará orando esta mujer? ¿Qué estará diciendo este hombre? No puedo captarle. Los demonios se les retuerce el cerebro. ¿Qué es lo que están orando? En el área espiritual, en una intercesión, en el área de la guerra, el orar en el Espíritu es lo número uno, es lo mejor que Dios nos ha dado. Es una de las armas de la guerra, el orar en el Espíritu. ¿Por qué hablar en lenguas? Porque Dios lo mandó. Y porque desde el Nuevo Testamento, cuando se inició la iglesia de Jesucristo, todos sus discípulos tuvieron que obedecer, irse al aposento alto, lo que dice Hechos, y recibieron el poder del Espíritu Santo y cada uno, todos los que estaban allí, todos, no se quedó uno, estaban unánimes, escuche, estaban unánimes en una misma mente, en un mismo sentir, en un mismo corazón, en un mismo pensamiento, en un mismo bolsillo, en todo estaban unánimes. Y recibieron el poder y empezaron a hablar en otras lenguas que nunca habían hablado. Aleluya. El que habla en lengua extraña, dice el versículo 4. El que habla en lengua extraña, y mira el misterio, la revelación y el rema tan hermoso y tan delicioso que nos deja el Señor en su palabra, que en el versículo 4 dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica su iglesia. Y yo quiero hacer énfasis en esto, porque la profecía es hermosa, la profecía edifica la iglesia. Y como cuerpo de Cristo necesitamos fluir en el área profético. Y Dios ha dejado el don de lenguas, el don de la profecía, la interpretación de las lenguas, la interpretación de la profecía. Todos esos son dones del Espíritu Santo. Todo. Si usted no cree en el Espíritu Santo, no puede creer en todo el paquete que Dios dejó. En todos los dones del Espíritu Santo. Don de sanidad, don de liberación, don de... ¿Me está entendiendo lo que le estoy diciendo? Yo espero que el Señor se lo revele. Pero dice el versículo 4 que el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Cada vez de que nosotros oramos en el Espíritu, la Biblia dice que lo que oramos son misterios. Nosotros mismos, como hijos de Dios, nos estamos edificando. ¿Qué es la palabra edificar? La palabra edificar es construir. Por eso es que Jesucristo cuando dijo, cuando vayan a orar al Padre, retírense en ustedes y vayan al lugar secreto, y mi Padre que mira en lo secreto los va a bendecir públicamente. O sea, todo lo que usted ore, usted necesita orar todos los días en el Espíritu.
No una vez en cuando que llega a la iglesia y hay un mover del Espíritu Santo y usted ora en lenguas. Oh, ay, qué bendición. Hoy recibí, hoy hablé en lenguas. Excuse me. Necesitamos todos los días edificarnos. El hombre sabio, dice Jesucristo en una de sus parábolas, que había un hombre que edificó su casa sobre la arena. Y vinieron los vientos, las tempestades, los torbellinos, los problemas. Y como edificó su casa sobre la arena, fue destruida. ¿Me está escuchando? Pero dice que el hombre que edificó su casa sobre la roca, sobre el fundamento. ¿Cuál es el fundamento? La palabra del Señor. ¿Cuál es el fundamento? La revelación del Señor. Hoy Dios te está dando la revelación de quién es la persona divina del Espíritu Santo, que necesitamos el bautismo del Espíritu Santo y que necesitamos hablar en nuevas lenguas como la evidencia inicial de que somos llenos del Espíritu Santo. Y dice la Escritura que ese hombre se edificó su casa sobre la roca y vinieron los vientos, las tempestades, los ataques, los problemas, las enviaciones de las tinieblas, vinieron las calumnias, vino el problema en su hogar, vino un ataque de divorcio, vinieron las drogas, pero dice que como ese hombre estaba edificado sobre la roca, sobre el fundamento de la palabra, de la revelación, y fue obediente y empezó a construir en la roca, tuvo un poco más de trabajo porque en la roca tenía que trabajar más duro, en la roca tenía que levantarse en la madrugada a orar, en la roca tenía que ayunar, en la roca tenía que buscar la revelación del Espíritu Santo, en la roca tenía que darle libertad de las lenguas para edificarse por dentro. Dice que se edifica por dentro, se construye, sus bases son sólidas cuando tú oras en lenguas. Dice, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. ¿Me entendió? Tú te estás construyendo por dentro. ¿Cómo está tu casa construida? ¿Bajo bases sólidas? ¿Bajo la palabra del Señor? ¿Bajo el poder del Espíritu Santo? ¿Bajo la evidencia de hablar en nuevas lenguas? ¿De qué está edificada tu casa? Porque si tú te edificas solo con la palabra, pero no le das la libertad al Espíritu Santo, ¿cómo pretendes ser edificado fuertemente? Si aún orando todos los días, el Señor Jesucristo fue tentado, fue calumniado. Y cuando llegó al Getsemaní, fue titubeada su carne cuando le dijo, Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya, pero pasa esta copa de mí. Su carne se rebelaba, siendo lleno del Espíritu Santo, postrado, humillado, gimiendo, intercediendo, gimiendo. Fue tentado. Estuvo a punto de pasar esa copa, decir, no puedo ir al Monte Calvario, no puedo ir a la cruz, no puedo, no quiero, no puedo, me revelo, siendo Jesucristo el Dios Todopoderoso, el que no tenía pecado, y tuvo que humillarse y gemir y postrarse y decir, pasa de mí esta copa, pero no se haga tu voluntad. Imagínense nosotros cuánto más necesitamos el poder del Espíritu Santo que nos edifique, que nos construya, que si somos una casa edificada, pues que tenga las bases fuertes, porque no es que no van a venir los problemas, no es que no va a venir la persecución, no es que no van a venir las turbulencias, no es que no va a venir la enfermedad, y corto en el nombre de Jesús y lo cancelo, pero el enemigo siempre va a estar tratando de enviarte a tu casa. Pero cuando tú, es lo que dice aquí Primera de Corintios, aleluya, 14:4, que dice que el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. A sí mismo se edifica, a sí mismo se edifica. Edifícate con el Espíritu Santo, porque Él es el único que nos construye bien. Edifícate con la palabra, porque Él es el único que toma los fundamentos y nos construye bien. Edifícate con las armas que Dios nos ha dejado. No con nuestro pensamiento, ni con el que yo no me gusta. Oh, no, yo eso no. Ey, hermanita, usted en la iglesia habla en lengua. No, Dios libre, ¿cómo se le ocurre? Eso ya no es. Y nos volvemos una iglesia superdotada
de algo que no existe. Porque el único poder que el Señor dejó en la tierra se llama Espíritu Santo. El único mover que el Señor dejó para su iglesia fue el mover del Espíritu Santo. Llenamos la iglesia de programas, llenamos la iglesia de actividades, llenamos la iglesia de muchas cosas, pero no llenamos a la iglesia del poder del Espíritu Santo. ¿Cómo te estás edificando? ¿Cómo está construida tu casa? ¿En la arena o en la roca? Cuando Jesucristo le dijo a sus discípulos, ¿quién creen ustedes que yo soy? Y uno le decía, oh, un profeta, el otro Elías, el otro. Y Pedro se levantó y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, Pedro, bienaventurado eres porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esta roca, sobre esta revelación de que yo soy el Hijo del Dios viviente, voy a edificar mi iglesia. Toda revelación viene de Jesucristo a través del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que nos edifica en este momento. Es el Espíritu Santo el que nos fortalece, el que nos empodera. La importancia y la necesidad del bautismo del Espíritu Santo y de hablar en otras lenguas. Espero que haya sido de bendición este estudio. Que el Señor me los continúe bendiciendo. Y reciban de parte del Señor esta palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La gloria para Él. Esta ha sido tu pastora y tu amiga Vera Mora, que te bendice a través de este canal y de este programa. Bendiciones.